Era una jornada común y corriente. Esa mañana, Pedro, mi marido, salió temprano para asistir a una reunión crucial en su trabajo. La residencia mostraba una calma inusual, casi deshabitada. Y experimentaba esa sensación de estar solo que me acompañaba desde que él comenzó a laborar durante extensas jornadas. Había planeado mantenerme entretenida, ya sea preparando carteles o disfrutando de una serie. Aunque en realidad era consciente de que anhelaba algo adicional. Un toque de originalidad que sacudiera esta tediosa rutina. En ese momento, se escuchó la campana de la entrada. Llena de asombro. Me dirigí hacia la puerta y me encontré con la presencia de Tomás, el hermano menor de mi esposo, quien estaba de pie exhibiendo su característica sonrisa encantadora. Buenas. Mencionó que estaba cerca y pensó en venir a hacerte compañía. Quitándose las gafas de sol y colocándolas en la cabeza. La personalidad de Tomás destacaba por su carácter espontáneo y su humor. Y a pesar de su tendencia a ser un poco desafiante. Me agradaba. Estuvimos charlando un poco en la sala. Me consultó sobre Pedro y después empezó a relatarme sus más recientes experiencias, un recorrido en auto con amigos, sus planes de trabajo y algunas historias entretenidas. Poseía la habilidad de dar vida a cada charla en la que participaba. Mientras se reía a causa de una de sus ocurrencias. De pronto interrumpió su risa y me observó con seriedad. Te veo algo nerviosa. ¿Qué te parece si aprovechamos el buen clima y salimos un rato? Te vendría genial. Me sorprendió tu propuesta. ¿Quieres ir a algún sitio? ¿Por qué no más tarde de allí? ¿Pero hacia dónde? Antes de dar una respuesta, propuso la idea de visitar la playa. Se encuentra a 1 hora de distancia y la brisa fresca te sentará de maravilla. Al principio, tuve mis reservas. Me resultaba poco común la idea de compartir un día a solas con Tomás. A pesar de ser mi cuñado. No obstante, continuó con esa atracción cautivadora que le definía. Vamos. No tiene mayor complicación. Solo una reunión familiar entre cuñados. Pedro estaría dispuesto a unirse. ¿Verdad? Al final. Me rendí. Quizás fue debido a la necesidad de huir de esa residencia desolada o quizás de manera subconsciente buscaba cambiar cierta monotonía. Después de unos minutos. Ya tenía lista una bolsa con una toalla y un libro. Y nos pusimos en marcha. La travesía se desarrolló en un ambiente tranquilo. Tomás no dejaba de hablar. Recordando anécdotas de cuando era niño junto a Pedro. Logrando sacarme varias risas. No obstante. En ocasiones notaba una variación en el tono de lo que decía. Una atención dirigida hacia mí. Casi pasando desapercibida pero auténtica. ¿Todo fue producto de mi mente? Tenía dudas. Al llegar a la costa. El sol resplandecía en lo alto. Al instante. El aire del mar me llenó de energía. Por un instante. Pensé que esta salida sería solo un breve viaje. Como él había asegurado. Sin embargo, en realidad no podía prever lo que sucedería a continuación. La playa se encontraba prácticamente vacía. Lo que contribuía a crear un ambiente tranquilo. Hallamos un lugar apacible. Alejado de miradas indiscretas. En el que depositamos nuestros objetos. Tomás colocó su toalla al lado de la mía y se tumbó. Con los brazos apoyados detrás de la cabeza. Observando el cielo con una sonrisa de satisfacción. ¿Te parece agradable? ¿Verdad? Un momento de tranquilidad. Alejado de las tensiones cotidianas, mencionó mientras cerraba los ojos. Concordé en silencio mientras permitía que el viento marino acariciara mi cara. Durante un breve momento. Todo lucía ideal. Sin embargo, en poco tiempo la atmósfera comenzó a transformarse. Tomás se puso de pie, mostrando una actitud más concentrada. Su mirada se extendió. Como si intentara desentrañar un misterio que ni siquiera yo misma era consciente de ocultar. Pedro realmente valora tenerte a su lado, susurró. Con apenas suficiente volumen para ser escuchado. Me sorprendieron sus palabras de repente. Riendo con nerviosismo. Intenté cambiar el tema de la conversación. Oh. Vamos.
Solo estás tratando de halagarme. Sin embargo, no se rindió. Claro. Estoy siendo sincero. Tú eres único. Distinto. En esta ocasión, su actitud había cambiado. Aumentar la intensidad. Experimentaba como una barrera invisible entre nosotros disminuía gradualmente. Intenté enfocar mi atención en diferentes aspectos, como el murmullo del mar o los chillidos distantes de las gaviotas. Sin embargo, su mirada persistente siempre me devolvía a su presencia. Tras un instante, se puso de pie y sugirió dar un paseo a lo largo de la costa. Tuve mis reservas, sin embargo. Al final accedí. Avanzamos en completo silencio, sintiendo como el agua acaricia nuestros pies. Cada vez que una ola llegaba, sentía como mis pensamientos desaparecían, aunque en mi interior persistía una sensación de inquietud. En ese momento, de repente se detuvo y me formuló una pregunta que perturbó la delicada calma que había logrado recuperar. Me preguntó si me encontraba contento. La interrogante, aunque sencilla, me dejó desconcertada. Me encontraba indeciso sobre mi verdadera identidad. ¿Seré realmente así? Junto a Pedro. ¿En esta existencia que hemos edificado juntos? Tomás me observaba detenidamente, como si intentara descubrir algo en mis respuestas que yo prefería ocultar. La pregunta continuaba resonando en mi mente como una ola que se resistía a desaparecer. ¿Te sientes contento? Aquellas simples palabras, aunque sencillas, provocaron una fuerte tormenta en mi interior. Traté de contestar con una sonrisa evasiva. Pero Tomás no se dejó engañar. Después de un breve lapso de silencio, agregó, no es necesario que contestes. Lo sabes. Emitía un tono suave y reconfortante con su voz. Continuamos nuestro paseo por la costa, sin embargo. El ambiente se había transformado. Aquella salida que en un principio era sencilla, ahora parecía estar llena de una intensidad emocional inesperada. Murmuré al final. Más para mí misma que para él, no sé. Detuvo su paso y se volvió hacia mí con estas palabras. No hay problema si no lo conoces. Sin importar las circunstancias. Mereces experimentar la felicidad. La mirada honesta y penetrante que me lanzó estuvo a punto de desestabilizarme por completo. Continuamos nuestro recorrido en completo silencio por unos instantes hasta que él retomó la conversación. Pedro es una persona de buen corazón, sin embargo. En ocasiones no logra percibir lo que tiene justo delante de sus ojos. Las expresiones que utilizó generaron en mí una combinación de malestar y tranquilidad. Mostraba ideas que yo no me animaba a verbalizar. Le contesté con una risa nerviosa, tratando de restar importancia a la situación, diciendo que parecía que lo sabías todo. Sin embargo, su respuesta fue simplemente encogerse de hombros. En ocasiones resulta más sencillo observar las situaciones desde una perspectiva externa. Al volver a nuestras toallas, podíamos sentir la tensión que había entre nosotros. Tomás se acomodó con las piernas entrelazadas, observando con atención el horizonte. Miré de reojo, intentando comprender la situación que se desarrollaba. ¿Cómo era posible que en esta ocasión, al salir, todo se sintiera tan distinto a todo lo que había experimentado hasta el momento? De repente, sin avisar, agarró mi mano. Con delicadeza. No de manera abrupta. Como si estuviera verificando que no se retirara. A pesar de sentir un impulso interior que le indicaba que retirara la mano, algo en su interior se resistió a moverse. La voz susurró con apenas un murmullo por encima del ruido de las olas. No estás sola. Eres consciente de ello. Las palabras que me dijo impactaron profundamente en mi ser. Durante un breve momento, experimenté la sensación de observar una representación de mi ser a través de su mirada. Una persona desorientada. Abandonada. Pero a la vez anhelada. De repente me puse de pie, interrumpiendo ese instante. Sin mirarle. Expresé con prisa, voy a sumergir mis pies en agua. Caminé hacia el mar anhelando que la sensación refrescante de las olas pudiera apaciguar las emociones tumultuosas que sentía. Aun cuando dirigía la vista hacia el interminable horizonte,
Percibía constantemente su mirada fija en mí. Sentía una combinación de remordimiento y deseo de saber que me invadía. ¿A dónde nos conduciría esta jornada? La pregunta seguía sonando en mi mente como una ola persistente que no se marchaba. ¿Te sientes contento? Aquellas simples palabras, aunque sencillas, provocaron una revolución en mi ser. Intenté contestar con una sonrisa esquiva. Carl Thomas no se dejó engañar. Después de un breve lapso de silencio, agregó, no es necesario que contestes. Vale. Emitía un tono suave y reconfortante con su voz. Continuamos nuestro paseo por la costa, sin embargo. El ambiente se transformó. Aquella salida que en un principio parecía sencilla ahora se veía impregnada de una intensidad emocional inesperada. Murmuré esas palabras más para mí misma que para él. No tengo idea. Él paró y se volteó hacia mí. No hay problema en no tener esa información. Sin importar las circunstancias. Mereces experimentar la felicidad. La mirada sincera de sus ojos brillaba de manera perturbadora. En ese momento parecía como si todo a nuestro alrededor se hubiera detenido. De repente, colocó suavemente una mano en mi brazo. Sin anunciarse. Con cierta timidez. En ocasiones. Simplemente requerimos experimentar la sensación de ser reconocidos. Me tomó por sorpresa su actitud. Por un lado, sentía el impulso de retroceder. Pero en mi interior, una fuerza más intensa me empujaba hacia él. Thomas se aproximó con cautela. Como si tuviera miedo de asustarme. Antes de que lograra responder. Su cara se encontraba tan próxima a la mía que percibía su aliento tibio sobre mi piel. Así que atravesó la distancia que nos separaba. Los labios temblorosos se acercaron a los míos. Como si fueran una interrogante sin palabras. Tuve la oportunidad de intervenir y expresar algo. Sin embargo, opté por quedarme en silencio. El beso era delicado. Cargado de una emoción que parecía prohibida y atractiva al mismo tiempo. Al apartarse, me dirigió una breve mirada a los ojos en busca de una respuesta que no sabía cómo proporcionarle. Antes de poder articular palabra. Susurró, ¿la culpa es mía? Aunque desconozco la razón. En el fondo de mi ser sabía que no había cometido un equívoco. Además, era consciente de que no había podido contenerme. Permanecimos inmóviles, observando la arena a nuestros pies. Como si el silencio tuviera el poder de desvanecer lo sucedido momentos antes. No obstante, algo se transformó de manera irreversible. Al dirigirme finalmente hacia las suaves olas. Confiaba en que el agua helada apaciguaría la llama que ardía en mi ser. Aún así, en ese momento, percibía la calidez de sus besos en mis labios. Al sumergirme en el mar, el frío del agua no lograba extinguir la sensación de calor que me envolvía por completo. Tenía la mente confusa. Pero algo se distinguía con claridad. El beso había traspasado un límite imperceptible. Uno que jamás pensé que atravesaría. De pronto, escuché el sonido de pasos que venían desde mi espalda. Antes de voltearme, ya intuía que se trataba de Thomas. Casi se podía sentir su presencia. Y al detenerse cerca de mí, experimenté un escalofrío. Pero esta vez no por el frío. Su susurro, lleno de arrepentimiento y deseo entremezclados. Expresó, no era correcto. Mientras pedía perdón. La mirada revelaba una narración totalmente opuesta. Giré, preparada para contestar. Aunque las palabras no parecían ser precisas en ese momento. Una fuerza misteriosa nos impulsaba a acercarnos. Como si resultara inevitable ceder ante ella. Antes de poder meditar sobre su significado. Sujetó mi rostro con sus manos. Sus dedos temblorosos. Si me estoy excediendo. Házmelo saber, murmuró. Su aliento acariciando mis labios. En esta ocasión. No existieron incertidumbres. Nuestros labios coincidieron en un beso que se destacó por su singularidad en comparación con los anteriores. Ya sea por su profundidad o su urgencia. Parecía que estábamos tratando de colmar un enorme vacío. Las manos recorrieron suavemente desde mis mejillas hasta mis hombros. Luego hasta mi cintura. Acercándome hacia él.
El ruido de las olas se apagó, al igual que el entorno que nos rodeaba. En este preciso momento final, en este instante suspendido, todo parecía posible. Incluso aquello que estaba vetado. Al final, me alejé, respirando agitadamente, con el corazón latiendo rápidamente. Thomas. Esto no es posible. Las palabras apenas se podían oír, sin embargo. Él las captó. Comprendo. Comprendo. Comprendo, contestó su mirada nerviosa pero firme. Pero lo que siento por ti es algo que no puedo pasar por alto. Las palabras que dijo me impactaron por completo. ¿De qué manera habíamos alcanzado este punto? Después de pasar un día en la playa. Todo lo que pensaba acerca de mi vida. Mi relación matrimonial y mi propia identidad se vio completamente alterado. Decidí alejarme de él y regresar hacia las toallas. Con la esperanza de que al distanciarnos, la situación se tranquilizara. Cada vez que avanzaba, percibía su mirada fija en mí. Intensa. Como un compromiso no cumplido. Al regresar a nuestras toallas, el silencio se había transformado en una barrera casi palpable que nos separaba. Aunque Tomás guardaba silencio, su expresión facial revelaba un mar de sentimientos. Deseaba entablar una conversación para aliviar la tensión que nos envolvía. Sin embargo, las palabras no parecían tener efecto alguno. Al caer la tarde, el sol se inclinaba hacia el horizonte, iluminando la playa con una tenue y tranquila luminosidad dorada. A pesar de todo, en mi interior predominaba el desorden. Era consciente de que lo sucedido no era algo que debería haber ocurrido. Sin embargo, le resultaba imposible contradecir la realidad. Respondió a su beso con la misma intensidad con la que él lo había comenzado. De repente, Tomás se puso de pie, con una voz áspera y llena de sentimientos. Propuso marcharnos. Asentí en silencio mientras recogía mis pertenencias. Sin dirigirle la mirada. Será la decisión más acertada. Justo cuando me disponía a irme, él agarró mi muñeca. Dijo: espera. Buscaba mis ojos y al encontrarse con los míos, supe que aún guardaba un mensaje por transmitir. Se aproximó demasiado. A pesar de que mi corazón latía rápidamente, me mantuve sin moverme. Con voz insegura, empezó diciendo: entiendo que esta situación es difícil y no está bien. Lo que existe entre nosotros es innegable. Tenía la intención de expresar mi desacuerdo, de corregirlo. Pero antes de que pudiera articular palabra, volvió a besarme. Este beso se distinguía de los anteriores, mostraba desesperación. Como si quisiera retener algo que estaba a punto de escaparse. En esta ocasión, no pude contenerme. Dejé que las emociones me dominaran por completo en ese momento. Las manos de él, fuertes pero suaves, acariciaron mis brazos y se colocaron en mi cintura, acercándome más hacia su cuerpo. A pesar de que mi mente insistía en que lo detuviera y me apartara, mi cuerpo se resistía a obedecer. Al separarse nuestros labios al fin, me faltaba el aliento. Le dije en voz baja a Tomás que no era posible. Mis palabras reflejaban mi desconcierto y temor. Contestó afirmando y acercando su frente a la mía. No puedo parar. En este momento no es posible. Experimenté la urgencia de llorar, sin embargo. Me contuve. Di un paso hacia atrás, interrumpiendo el contacto físico entre nosotros. Anuncié mi partida con determinación en la voz. A pesar de que temblaba ligeramente. No hubo ninguna insistencia por parte de él. Entendido. Estoy contigo. El regreso se desarrolló en un silencio abrumador, solo interrumpido por el murmullo distante del mar y el trinar de las aves. Sin embargo, en medio de ese silencio, percibía la tensión entre nosotros. Era tan evidente que resultaba casi sofocante. Estaba consciente de que esa jornada dejaría una huella imborrable en nuestro destino. Lo ocurrido era imposible de olvidar y las repercusiones de nuestras acciones no tardarían en manifestarse. Al llegar a la casa, la noche empezaba a caer, creando un ambiente apacible y callado en todo el barrio. Tomás detuvo el motor.
Pero ninguno de los dos cambió de posición. Dentro del automóvil reinaba un silencio absoluto. A excepción del suave sonido del reloj en el panel. Notaba cómo me observaba. Pero no me animaba a voltear. Aún sentía la aceleración de mi corazón y el fuego en mis labios donde los suyos habían rozado. Cada detalle del automóvil parecía estar lleno de memorias frescas. Imposibles de borrar de la mente. Al final, susurré un agradecimiento por la jornada. Interrumpiendo la quietud. Mi voz se escuchaba tenue. Insegura. Como si tuviera miedo de despertar sentimientos que intentaba ocultar con desesperación. Con una voz cargada de sugerencias que me estremecieron. Él replicó, igualmente. Agradezco todo. Justo antes de abrir la puerta para salir. Puso su mano sobre la mía. Quedé paralizado por ese sencillo acto y contuve el aliento. Inició con un tono solemne, presta atención. A pesar de que esto no debería haber ocurrido. No lamento nada. Ni un instante más. La sinceridad y el atrevimiento se entrelazaban en sus expresiones. Al final. Volví mi rostro hacia él y me topé con su penetrante mirada. Le susurré a Tomás en voz baja que era necesario poner fin a esa situación. Aunque asintió. La expresión de sus ojos revelaba una narrativa distinta. De seres a tu voluntad. Acataré tu elección. Sin embargo, es importante que seas sincera contigo misma. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Acertaste de lleno con tus palabras. Me encontraba indeciso sobre mis deseos. Una parte de mí se encontraba llena de temor frente a la posibilidad de arruinar todo lo que había edificado. Mientras que otra parte, más arraigada, ansiaba entregarse a sus emociones. Tomás se inclinó un poco. Acercándose más a mí. Fijó sus ojos en mis labios. Anticipando lo que ocurriría a continuación. De forma pausada y con cierta timidez. Inclinó la cabeza y me regaló un último beso. Delicado pero lleno de sentimientos. No le di la espalda. El beso se asemejaba a una despedida sin palabras. Una manera de concluir ese instante manteniendo la posibilidad de un futuro desconocido. Al separarse nuestros labios. Una lágrima surcó mi rostro. Antes de salir del automóvil y cerrar la puerta. Susurré un saludo nocturno a Tomás. Sin voltear la vista. Observé cómo arrancaba el motor y se alejaba. Al entrar a mi hogar. Aún percibía su fragancia. Oía su voz resonar y recordaba la calidez de sus besos. En la sala aguardaba a mi marido. Mostrando un semblante fatigado. Inquirió si mi día había sido agradable. Sin percatarse del caos emocional que bullía en mi interior. Contesté afirmativamente mientras mostraba una sonrisa que no correspondía con la verdad. En mi interior. Tenía la certeza de que las cosas ya no serían como antes. Durante los días posteriores. Se vivió una curiosa combinación entre la rutina habitual y la inquietud. Aunque la rutina se había restablecido en apariencia. En realidad todo había experimentado transformaciones. Cada vez que posaba la mirada en mi esposo. La culpa se hacía más intensa. Recordándome en silencio lo sucedido entre nosotros. Cada instante a su lado era un recordatorio constante de lo ocurrido. El beso y la mirada de Tomás eran imposibles de borrar de mi mente. Estaba en lo correcto. Existía una conexión entre nosotros. Algo que no podía admitir. Algo que parecía imposible. Pero que de alguna manera persistía ardiendo en mi interior. Era consciente de la necesidad de apartar a Tomás de mi mente. Cada vez que su mente lo evocaba. Volvía a experimentar ese momento. Los labios de ella. Su suave caricia en mi piel. La intensidad de ese instante juntos. Un fuego que ansiaba ser avivado. Esa noche. Cuando mi marido estaba en una reunión que se alargó. Me llegó un mensaje de Tomás. Había redactado previamente. Es imposible pasar por alto lo que sucede entre nosotros. Estoy al tanto de que experimentas los mismos sentimientos. Me sentí confundido /diagonal sobre cómo responder ante la situación. Sentía como mi corazón palpitaba con intensidad. Consciente de que ya no había marcha atrás. Contestar implicaba poner en peligro cada cosa. El silencio solo empeoraría la situación.
haciéndola aún más difícil de sobrellevar. Me comuniqué con él por teléfono. Pocos instantes más tarde, resonó en la habitación su voz conocida y apacible, aunque rebosante de fuerza. Susurró esas palabras como si estuviera revelando un secreto. Te eché de menos. Experimento una sensación de estar encajonada. Sin embargo, fui yo quien se encargó de resolver esta artimaña. Tomás. Esta situación no puede continuar de esta manera. Resulta muy peligroso. Es extremadamente arriesgado. Exhaló con resignación, sin embargo. Percibía que no estaba listo para darse por vencido. ¿Qué tal si te cuento que estoy listo para jugármela completamente? Las palabras que dijo se quedaron grabadas en mi cabeza, envolviéndome en un mar de incertidumbre. Era consciente de que no era la única persona que experimentaba esta conexión. ¿Pero cómo podríamos avanzar sin causar estragos? Si algo le sucediera a mi esposo, perdería todo lo que más quiero en este mundo. Sin embargo, en mi interior persistía el deseo de sucumbir a esta tentación. Una parte de ella cobraba vida, más intensa que nunca, cuando estaba abrazada a Tomás. Al día siguiente, me hallé sin compañía en el hogar, sosteniendo el teléfono, reflexionando sobre la situación. Mientras reflexionaba sobre mi próximo paso, una idea fugaz surcó mis pensamientos. ¿Estoy preparada para afrontar las repercusiones de las decisiones que tome? En una danza llena de complicaciones se entrelazaban la incertidumbre, el anhelo y el remordimiento, aunque en su interior era consciente de que ya no había vuelta atrás. Al colocar el celular en la mesa, mi mente ya estaba concentrada en los siguientes movimientos. Era imposible evitar las repercusiones. Las cosas ya no serían como solían ser. A medida que transcurrían los días, el peso de las elecciones que había tomado se volvía cada vez más agobiante. Cada vez que posaba la mirada en mi marido, un sentimiento de culpa me invadía por completo. Sin embargo, al mismo tiempo resonaba en mi mente una voz que me impulsaba hacia Tomás, hacia esa pasión irresistible. Después de una semana llena de conflictos internos, finalmente he llegado a una resolución. No fue la opción acertada ni la incorrecta, pero la elección era mía. Me comuniqué con Tomás y le expresé mi deseo de encontrarnos para resolver cualquier duda pendiente. Una vez concretada esta reunión en persona, supe que no habría vuelta atrás. Desconocíamos lo que el porvenir nos deparaba, sin embargo. Esta narrativa no podía permanecer en pausa eternamente. La seducción, el anhelo, me habían atrapado en un laberinto sin salida visible. En el momento en que nos vimos, experimenté una mezcla de emociones, nerviosismo, emoción y miedo. En una calle poco llamativa, Tomás aguardaba mi llegada en una acogedora cafetería. Al observarlo, algo en mi interior estalló. Me aproximé a él en silencio y tomé asiento enfrente suyo. No desperdició ni un segundo. Así que, ¿cuál es tu deseo?, inquirió con la mirada clavada en la mía. Tenía plena conciencia de que la decisión que tomara tendría un impacto significativo en mi vida. Fue en ese momento cuando opté por una elección. No podía continuar existiendo bajo la influencia de mis propias aspiraciones. Comencé a expresar anhelo. Sin embargo, las palabras se quedaron bloqueadas en mi garganta. Estaba seguro de que no quedaba espacio para la incertidumbre. Deseo que terminemos con la falta de sinceridad entre nosotros. Su mirada se clavó en mí con un destello de entendimiento en sus ojos. En aquel café sin nombre, nos atrevimos a asumir un gran riesgo, decidimos vivir nuestra autenticidad, sin importar las repercusiones. Queridos compañeros, de esta manera han seguido el relato de amor prohibido. La seducción y elecciones que no se pueden deshacer. Sin duda, esto marca el inicio de un recorrido que transformará numerosas existencias. Los misterios. Las elecciones. Los anhelos están a punto de experimentar un cambio sorprendente. Si disfrutaste de este relato y te mantuvo en suspenso, no puedes perderte lo que está por llegar. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir tus opiniones con nosotros.
Comparte tus impresiones sobre esta narración con tus amistades sin dudarlo. Descubriremos juntos nuevas revelaciones. Experimentaremos emociones fuertes y nos sorprenderemos con giros inesperados. Agradecemos tu presencia y esperamos verte de nuevo muy pronto para la próxima parte. No dejes pasar esta oportunidad, lo más destacado está en camino.